Mi nombre es Rubén Alejandro Morales Atarain y a continuación les voy a explicar parte del tema de sociedad civil y sociedad política. Primero empezamos con sociedad civil. La sociedad civil es una figura privada en la que dos o más personas se obligan a poner en común recursos con el ánimo de repartirse entre sí los posibles gananciales. En general, la sociedad civil se trata de un acuerdo entre las partes por las que varias personas ponen en común dinero, bienes y otros activos para conseguir un fin común que debe ser en todo caso lucrativo para que todo esté en función en las aportaciones de cada uno. Tiene como rasgos generales o características los siguientes, que son que tiene que estar constituida por dos o más personas. El nacimiento de la sociedad civil nace cuando se firma el pacto. Tiene que tener un fin común a todos y de carácter lícito. El objeto común tiene que ser la consecuencia de una ganancia. Todos los socios han de participar en las pérdidas y ganancias. Puede tener socios capitalistas o industriales, aportando los primeros bienes y dinero y los segundos trabajo o industria. Tipos de sociedad civil. En función de la organización existen diversos tipos de sociedad civil, que es sociedad civil particular, que tiene como objetivo una cosa concreta y definida, como puede ser el ejercicio de una profesión, recoger frutos del trabajo o cualquier acción. Sociedad universal de todos los bienes presentes. Pasan a ser propiedades de todos los socios todos los bienes presentes, pero no los futuros de herencias, donaciones y similares, aunque sí los frutos obtenidos con estos. Sociedad universal de todas las ganancias. Pasan a ser en común de todos los socios los bienes actuales y futuros que los socios obtengan adelante, así como los rendimientos de estos. También, según la formalización, pueden existir diversos tipos de sociedad. Las sociedades civiles públicas, en las que éstas se constituyen mediante documento público ante lo notario, lo que le otorga a cierta personalidad jurídica, y sociedades civiles privadas, en la que esta no existe personalidad jurídica al ser de los pactos entre los socios privados y secretos. Pasamos a la sociedad política. La sociedad política es un concepto de las ciencias sociales y políticas que se utiliza para referir la combinación entre el Estado y la sociedad civil, esferas que se encuentran en continuo y creciente proceso de interpretación para regular la vida común. Es importante diferenciarlo de la sociedad natural, en la que suele definirse como una infraestructura convergente que se integra por las relaciones directas y de control basadas principalmente en el parentesco, donde no hay prácticamente división del trabajo y en la que la religión es clave para la cohesión social. Las características de la política suelen aparecer cuando los componentes políticos de las sociedades naturales se desarrollan y reorganizan hasta alcanzar una proporción y unas estructuras determinadas. Una de las características de la sociedad política es la participación de actores civiles y gubernamentales. Es un espacio que no es propiamente el ámbito de las decisiones colectivas ni el ámbito de las decisiones privadas. Estos conjuntos de actores tienen recursos, intereses y percepciones diversas, así como desarrollan estrategias y pautas de interacción globales y específicas. Se consideran un espacio público donde se elaboran y reconstruye el contrato social, lo que significa que colisionan, negocian y llegan hasta acuerdos entre los intereses públicos y privados. Entre sus dinámicas, un aspecto básico de la sociedad política son los procesos de participación política en los cuales la ciudadanía tiene un doble propósito. Por parte, elegir a las personas que ocuparán los puestos del gobierno y por otra, influir en las decisiones que las autoridades electas adoptan. La sociedad política también suele conformarse de gobernantes y gobernados, pues su proceso natural o núcleo consiste en que una parte poderosa o dominante pone en marcha y hace girar en torno suyo a las demás partes, conformándose así un equilibrio inestable. También existen tipos de sociedad política, en la que el Estado se origina cuando dos o más sociedades políticas primarias llegan a encontrarse y necesitan establecer líneas fronterizas que los separen. Considerando la estructura del cuerpo político y de las ramas de poder, deben hablarse de diversas clasificaciones de los gobiernos, que son las siguientes, que es la república,
que es la forma de gobierno en la que el jefe de Estado es un cargo público que ha sido obtenido por la elección pública directa o indirecta. La monarquía, que es un sistema de gobierno que se conforma por una jefatura de Estado personal vitalicia y hereditaria. Y está la teocracia, que en esta forma de gobierno la autoridad política y religiosa es la misma, por lo que no hay separación de poderes. Sociedad civil y sociedad política según Aristóteles. Para la filosofía aristotélica, el concepto de sociedad civil es un hecho de naturaleza humana, donde el hombre es un animal social que necesita de otros para sobrevivir. El concepto de Aristóteles sobre sociedad civil es una sociedad de individuos libres en búsqueda de un bien supremo de autosuficiencia económica, en donde hay participación en la política de los ciudadanos. Para Aristóteles, la sociedad civil surge a partir de la asociación de individuos que conforman una sociedad, dando origen al estado que se da en forma natural, pues el hombre por su naturaleza es sociable. Esto con el fin de evolucionar y tener autosuficiencia económica, libertad y participación política. Entre las clasificaciones clásicas destacan las de Aristóteles, quien planteó 6 tipos básicos de gobierno. 3 de ellos la describe como justos y los otros 3 como injustos. Los primeros pretenden buscar el bien común y la felicidad de los gobernados. Los plantea como formas puras o perfectas. Entre tanto, en las segundas se enfocan en el bien común y la felicidad de los gobernantes, por lo que se consideran formas corruptas o degeneradas de las perfectas. Entre los gobiernos justos hace referencia a la monarquía, la aristocracia y la democracia. Entre los injustos se encuentra la tiranía, que es aquel gobierno que abusa de su autoridad. También está la oligarquía, que es aquel gobierno que usa pocos poderes y la corrupción de la aristocracia. Y está también la demagogia, que es el desgobierno casi anárquico basado en la manipulación y engaño. Si nos atentamos a estos tiempos, la clasificación de formas de gobiernos actuales serían las anteriores. Sociedad civil y Estado, Hegel y Marx. El concepto de sociedad civil en Hegel es más restringido en la medida que constituye el momento intermedio entre la familia y el Estado y no contiene todas las relaciones e instituciones preestatales, incluida la familia. Hegel presenta a la sociedad civil como el momento intermedio entre la familia y el Estado, relación en donde el momento de la tesis es la familia, que es lo universal, mientras que la antítesis es la sociedad civil, lo particular, y el momento de síntesis es el Estado, o sea, lo universal y lo particular. Hegel distingue 3 momentos. El primero es sistema de necesidades vitales a ser satisfechas por el trabajo del individuo y la satisfacción de la necesidad de los demás. Se acentúa la particularidad del individuo frente a los otros. Segundo, la realidad de lo universal de la libertad contenida en ella, que es la protección de la propiedad por la administración de justicia. Los individuos se reconocen recíprocamente como personas particulares. Y tercera, la prevención contra la accidentalidad subsistente en aquellos sistemas y el cuidado de los intereses particulares en cuanto a algo colectivo mediante la policía, o sea, la administración y la corporación. Hegel reconoce que la organización política de la sociedad no puede basarse en el sistema comunitario familiar. En el primer momento observamos que la sociedad civil es el preliminar del Estado, no es la familia, o sea, la sociedad natural, ni es todavía el Estado. Posee características del Estado, que Hegel la llama el Estado externo. El segundo y el tercer momento se asemejan a la de la superestructura en términos de Marx, al aparato jurídico político que ejerce la dirección y coerción. Mientras tanto, la sociedad civil, para Marx, es el conjunto de la estructura económica y social en un periodo determinado. Se refiere a la concepción hegeliana de la sociedad civil, que incluye el complejo de las relaciones económicas y la formación de las clases sociales. Ello implica entonces que la noción elaborada política y filosóficamente corresponde al marxismo, que es la doctrina que desde luego no puede ser compartida por las clases dueñas del poder. Si en Hegel el concepto de la sociedad civil tiene 3 momentos, en Marx parece tener el significado de condiciones materiales de vida,
relaciones económicas y de estructura. El concepto que le atribuye Marx es semejante al del primer momento de Hegel, el del sistema de necesidades, es decir, la sociedad civil como el lugar en donde los individuos no tienen otro vínculo que es el de la necesidad, en el mismo sentido que más tarde le dará Marx como sociedad burguesa, que son las condiciones materiales de vida. Mientras tanto, en la filosofía del derecho, Hegel habla de la sociedad civil como el lugar de la desilusión, la miseria y la corrupción física y moral. La sociedad civil de Hegel no incluye a la familia, mientras que la sociedad civil de Marx sí lo hace. Hegel trata a la sociedad civil como el momento en que la unidad familiar se disuelve en clases sociales buscando satisfacer sus necesidades mediante el trabajo. Marx invierte la proposición. El Estado es un producto humano, producto de las contradicciones de clases, las instituciones políticas y jurídicas que tienen sus raíces en las relaciones materiales de existencia, que es sociedad civil. Pero en Hegel, la conclusión es formulada como lo condicionado, lo determinante como lo determinado y lo productor como el producto. Para Hegel, el Estado es el representante del interés general de la nación y está por encima del interés particular. En cambio, para Marx, el Estado está en función de la sociedad civil, que garantiza los intereses particulares de una minoría, está subordinado a la propiedad privada, mientras que Hegel, la idea es el sujeto y el hombre es el predicado de ese sujeto, es decir, el ser es producto del pensamiento. El concepto de Gramsci. El concepto más elaborado de sociedad civil, sin embargo, lo establece el teórico marxista y fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, quien en sus obras recogidas bajo el nombre de Cuadernos desde la cárcel, lo desarrolla a profundidad siguiendo los lineamientos de Hegel y Marx. Para Gramsci, la sociedad civil es el conjunto de los organismos vulgarmente llamados privados, que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad. La contrapone a la sociedad política, o sea, el Estado en sentido estricto, del cual ella en su base y contenido ético. Desarrolla Gramsci su teoría de la sociedad civil dentro del concepto más general y novedoso del bloque histórico, que no es eterno y que puede ser variado en provecho de las clases subalternas. Hola compañeros, a mí me tocó el tema de la sociedad civil y la sociedad ética. Pues para comenzar con este tema, es importante saber que la ética y la política son diferentes. Hay que saber diferenciar porque pues creo yo que sí hay una diferencia, ¿no? Una gran diferencia. En la política están las leyes, o sea, bueno, primero la ética. En la ética está como el concepto que tú tienes de lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo, pero desde tu propio concepto. Y pues las leyes no es así, las leyes son como más, yo lo vería como si fueran una persona fría, ¿no? O sea, es lo que está marcado, lo que debe de ser, en base a leyes o así, y ya. Entonces, creo yo que esa es la diferencia. Hay una diferencia, pero creo yo que eso es lo que la marca. O sea, en la ética están tus principios, tus valores, los conceptos que tú tienes de lo bueno y lo malo. Y en la política creo yo que no entra tanto eso, es como que algo más frío, más duro, más frío, algo así. Un como tipo ejemplo
podría ser en el ámbito de la estética. La cultura no te va a definir a ti, no te va a decir a ti qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en lo estético, sino que tú tienes que ir conociendo, tú tienes que ir descubriendo esto en base pues a lo que a ti te gusta o a lo que tú piensas. Por ejemplo, un país que ya tiene sus costumbres sería la política. La política sería un país y costumbres que ya tienen desde hace mucho, ¿no? O sea, siempre ha sido así. Y la ética eres tú y las cosas que a ti te gustan. Entonces, si a ti no te gustan esas costumbres, tú no puedes hacer nada por cambiarlas, porque siempre ha sido así, son costumbres que ya tienen desde hace mucho. Entonces, solo porque a ti no te guste, tú no vas a poder cambiarlo. O sea, tú tienes tu concepto de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que es bonito, de lo que es feo, de lo que está bien o está mal. Pero si en ese país esas costumbres ya están desde siempre, tú no vas a poder hacer nada para cambiarlas. Tú te vas a quedar con tu concepto y así va a ser. No vas a poder hacer nada por eso. La facultad de juzgar algo bueno, algo malo, algo que es justo, algo que es injusto, en una circunstancia política determinada, exige ciertamente exige ciertamente que se haga en base a una regla o criterios para que esto se haga correctamente. O sea, lo que te pide para juzgar, tú tienes que tener un criterio. Por medio tienen que estar leyes. Eso es lo importante. Tiene que haber reglas, criterios o algo que determine eso. Pues la política se basa desde ideas, pero así actuemos como gobernantes o como ciudadanos, estamos en constante a enfrentarnos con casos, pero al mismo tiempo con principios, con nuestros propios principios. Y pues lo correcto sería tratar de relacionarlos entre sí, o sea, con una cosa llegar a una solución o a la otra, pero hay que saber diferenciar si está bien o no, si aplica para eso, si nos va a ayudar a resolverlo. No dejarnos llevar nada más porque sí, tenemos que pensar bien. Pues de mi parte ha sido todo. En mi opinión este tema me gustó mucho porque vemos aquí la diferencia de que tenemos que aprender a diferenciar, o sea, de que no siempre vamos a resolver las cosas en base a lo que nosotros pensemos. Así va a ser siempre. Tienes que como adaptarte a las cosas, como quien dice aquí en la política, en este caso a las cosas legales. No te puedes dejar llevar por tus principios. Son válidos, pero para estos casos pues es recomendado poner estas dos cosas aparte: nuestra ideología, lo que nosotros pensamos, pues la política. Es importante saber diferenciarlo, no podemos mezclar las dos, eso no se puede.
Por eso estamos en constante enfrentar estos casos, pero también tener por otra parte nuestros principios. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be. La razón histórica añadida de que cuando unos individuos, una sociedad, no son capaces de juzgar, es decir, de que pensar con sentido de la realidad y, a su vez, de ser realistas con cierta altura de miras, han perdido de vista lo político. Esto quiere decir que son apolíticos. En nuestra imagen y de impacto mediático de la democracia en la demagogia, del liberalismo en el populismo o del socialismo en el nacionalismo, caminos de vuelta, todos ellos a la autocracia. Es un fenómeno que viene a indicarnos que se está ante una sociedad y bajo unos líderes que ya no hacen uso, como sea, de la capacidad de juzgar. No ejercen el pensamiento, pero tampoco el sentido de la realidad. En esto, las ideas son tenidas tan poco en cuenta como los hechos. Hay un mensaje o silencio, pero no se juzga. La política, entonces, es una apariencia de lo que dice ser. Un cúmulo de imágenes y consignas tan atractivas como vacías de contenido, para disimular, en definitiva, el triunfo del apoliticismo. Pero en la democracia es el tipo de política que menos puede subsistir en estas condiciones. De hecho, en la actual sociedad de la información, lo que vendría siendo la prensa, audiovisuales y la red electoral y la desafección general de la ciudadanía hacia el gobierno y las instituciones. En una sociedad de este tipo, es decir, de un gran tamaño y tecnificada, el contacto real entre gobernantes y los gobernados debe ser suplido por los medios, entre cuyos efectos hay que contar con la mencionada desmotivación política. Pero con todo, la democracia no puede subsistir con la falta. Es un grado u otro del juicio político, porque vive, aunque sea por poco, de la opinión de la gente y de la fabricación de la misma de esta opinión. A menudo es presentada o conocida como la opinión pública. De esto último hay que decirlo también, se encargan los organismos específicos para hacerlo. El poder de los medios y su principal cliente, los medios del poder. Sin duda, los aparatos de partido y los gabinetes de gobierno suministran a las empresas de comunicación prácticamente todo lo que éstas deben informar, y éstas trasladan al público prácticamente todo lo que existe, lo que éste tiene que votar. Y de lo contrario, si no vota, lo que tiene que conformarse en pensar, porque en democracia el gobernante debe estar siempre a la expectativa del criterio y de la reacción del ciudadano en las urnas o en la calle, dándole así a entender de que debe hacer lo que el otro diga. Al fin y al cabo, es el régimen del pueblo y de la palabra. Si la mente, dice Hannah Arendt, tiene una verdadera actividad política, esa es la facultad del juicio. El propio desarrollo de la sociedad tecnológica ha conducido a la crisis de los modelos de hacer política como paso a la acción, y a que se pueda tomar directamente en consideración la facultad superviviente de juzgar en la política. Cuanto más confusa o menos viable resulta la acción en el escenario político, más se destapa el compromiso del espectador.
la importancia de juzgar en las cuestiones políticas. Pero precisamente en los tiempos de crisis de la vida política, cuando se consta de la extensión del fenómeno del apoliticismo, la política es acción, pero no todos actúan, ni menos aún hacen de la acción su oficio, lo que quiere decir que si en circunstancias normales lo que nos consiguen actuar, pronto se cansan también de juzgar en la política. En tiempos de dificultad, cuando la acción es inabordable o conduce incluso a la muerte, los que rehúsan a pensar son mayoría. Acción y juicio van juntos en la política. El juicio ya es una forma de compromiso, sino de acción en la política. La palabra justa en el momento justo. Y cuando no es pura violencia, la acción política tiene que coexistir con el juicio para saber lo que se acepta, porque y a cambio de qué se acepta. Las cuestiones clave de la política están sostenidas por el juicio político. La importancia del juicio no impide disolver la política en la ética, sino rescatarla del apoliticismo. A veces puede ocurrir que esa apatía provenga no tanto del desorden o la imposibilidad de la acción, sino del exceso de la politización, porque se le exige al ciudadano demasiadas muestras de su parte. No todo es política, ni la política lo es todo, porque cuando el sujeto se abstiene y espera que sean los poderes públicos quienes resuelvan todos sus asuntos, se puede decir que se ha desaparecido para unos y otros el sentido de la responsabilidad política. Escribe Rousseau: tan pronto como alguien diga que los asuntos del Estado, ¿qué me importa a mí?, podemos estar seguros que sí, ese Estado está perdido.